Amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que le puse por título Nuestro abogado fiel. Nuestro abogado fiel. Y antes de explicar, quiero también saludar a aquellas personas que están hoy mirando el servicio a través de las redes sociales, a través de la página web, del Facebook. Si tú estás aquí hoy día escuchando, quizás desde un celular, no es una casualidad. Dios tiene una palabra para ti. Y te doy la bienvenida a nombre de todos tus hermanos que estamos aquí en Shadow Mountain en español. Ahora sí, miren, quiero compartir con ustedes y presentarles una imagen de una abogada que fue la noticia en las últimas semanas pasadas. Ella se llama Camille Vázquez. Si la estás viendo quizás en pantalla en este momento, ella se llama Camille Vázquez. Y es una abogada de 37 años, la cual se hizo súper famosa. ¿Por qué? Porque fue la abogada que estuvo trabajando, defendiendo al actor Johnny Depp en un juicio que él tenía, un juicio que estaba demandando a su ex esposa y su ex esposa demandándolo a él. La problemática del juicio no es algo que nos importe mucho, ni quién tenía razón, ni quién no, pero lo que llamó la atención del mundo entero y cautivó la atención de muchos es la tenacidad, la astucia y la ferviente defensa que presentó la doctora o la abogada Camille Vázquez. Lo hizo de tal manera que fue una noticia trending, seguramente tú lo has visto a través de tus redes sociales, en la televisión, en YouTube, en cualquier lado. Ella se convirtió en un ícono de lo que es un verdadero abogado. Y sabes, cuando estamos en un problema, cuando nos metemos en problemas, en especial legales, vamos a buscar la ayuda del mejor abogado posible. Estoy seguro que ninguno de nosotros, si en algún momento de nuestra vida atravesamos una situación legal, vamos a buscar un abogado inexperto, vamos a buscar un abogado que realmente no pueda defendernos, un abogado que no tenga conocimiento de leyes. No lo buscaríamos. ¿Por qué? Porque queremos que nos defiendan de la manera correcta. Porque queremos que ese abogado sea utilizado para ayudarnos a salir del problema. ¿Verdad? Entonces, esta abogada ahorita hizo noticia precisamente por eso, porque hizo una labor excelente. Más allá de que, como una vez más digo, no nos ponemos del lado de ninguno de ellos, porque pues ambos necesitan al Señor. Pero fue increíble cómo trabajó esta señora. Y esto me lleva a que podamos hoy día conversar de un abogado con el cual nosotros contamos. Y para eso te voy a invitar que abras la Biblia en la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 2. Acompáñame, está casi al final de la Biblia, en el primer libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer 6 versículos nada más. Y son los versículos que vamos a estar estudiando ahora. No los puse en pantalla porque después vamos a como estudiar a profundidad versículo tras versículo. Así que ahorita me tienes que acompañar con tu Biblia. ¿Quiénes trajeron Biblia a la casa de Dios? Levanten sus Biblias. Vamos a levantar todos la Biblia. No les voy a hacer repetir lo que nos hace repetir nuestro pastor, pero quiero ver que tengas tu Biblia. Es súper importante que la tengas, que la valores, que la atesores. Ráyala, subráyala, márcala. Veía alguna vez un pastor que decía que mientras más rayada esté tu Biblia, más dibujada esté tu Biblia, tu vida andará más recta, porque quiere decir que la estás leyendo. Así que abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, y vamos a leerlo, y dice así: Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como una pequeña introducción, la epístola de Juan, la primera de Juan, está escrita por Juan, es uno de los pilares de la iglesia, como Pablo mismo lo menciona. Y él escribe en un tono amoroso, en un tono muy cariñoso a la iglesia. La tradición dice que él escribió esta epístola desde la ciudad de Éfeso, cuando él estaba en Éfeso. Y precisamente él escribe a una iglesia que está creciendo, que está desarrollándose, pero también a una iglesia que está bajo ataque de todo el gnosticismo de aquel entonces. Una iglesia que está dando como fruto o está dando como hijos, no queriendo tenerlo así, pero está creándose muchas mini iglesias que tienen una especie de religión sincretista, que mezclan un montón de cosas griegas, cosas romanas, de aquí y de allá, agarran todo, lo mezclan, lo condensan con lo que dice el Señor y crean una religión que se acomoda a su gusto y antojo. Precisamente como hoy día estamos viviendo. Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero siempre va a ser actual, siempre va a ser relevante. Esa era la palabra que estaba buscando. La palabra de Dios siempre va a ser relevante para nuestra vida. Así que te quiero dar un consejo: estudia los 5 capítulos de este libro tan maravilloso. Pero ahora vamos a leer cada uno de estos versículos. Empieza Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que leas conmigo el tenor de la carta. Hijitos míos. La forma en la que Juan habla a la iglesia a través de esta epístola es una forma de amor, de un maestro hacia su alumno, de un padre hacia un hijo. Y mucho más profunda, porque sabes, a través de la promesa de parte de Dios de que aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador es llamado Hijo de Dios, la relación que tenemos con nuestro Señor es de Padre celestial a Hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta sala? Muy bien, todos nosotros reconocemos al Señor como nuestro Padre celestial. Y es así como Juan se dirige diciendo: hijitos míos, esta carta os escribo para que no pequéis. El primer capítulo de esta carta puede llegar a hacer sentir en cada uno de nosotros que pecar es algo normal. Y sabes, la vida misma y lo cotidiano del cristianismo hace que creamos que el pecado es algo normal. Porque sabemos una cosa: todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que no es pecador? Levante la mano para que te invitemos a que leas el primer capítulo de Juan. Todos nosotros somos pecadores, eso es lo que dice la palabra. Es más, Primera de Juan 1:8, lo vas a leer en la pantalla, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sabes, Juan sabe que al hablar y al decir que una realidad como tal, que todos nosotros pecamos, puede haber un riesgo, que lleguemos a estar tan acostumbrados al hecho de que somos pecadores, que vivamos una vida de pecado, sin mayor remordimiento ni problema. Y sabes, no quiero que se malentienda. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, no es que vamos a hablar de todo es pecado, el diablo está en todas las películas, en la música, está por aquí, está por allá, está por acá. No, no es una cacería de brujas, sino la realidad de una vida en el pecado. Te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, normalmente en una predicación, generalmente un pastor dice: ¿quién recuerda que ha pecado esta semana? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han pecado esta semana? Levanten la mano. La mayoría, ¿verdad? Y eso es una reacción normal, porque es verdad. Normalmente luchamos contra una naturaleza pecaminosa. Eso es una realidad. Mientras estemos en esta tierra vamos a estar luchando constantemente con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabes?
Cuando el pecado deja de tener un significado fuerte en nuestra vida, hay que prestar atención. Cuando pecar se ha vuelto algo normal, es más, nos reímos y decimos, ay Señor, es que todos somos pecadores, así que aquí estoy yo otra vez. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y normalmente se empieza a volver algo normal. Nos duele un poquito, nos sentimos mal un poquito, pero hemos olvidado lo que era tener temor de Dios. Y cuando me refiero a temor de Dios, a las personas que nos escuchan por primera vez, no es tenerle miedo a Dios, a que no voy a hacer nada porque Dios me va a castigar. Eso no es temor de Dios. Temor de Dios es un conocimiento pleno de quién es Dios y saber lo que lastima a Él y por amor dejar de hacer cosas que tú sabes que van en contra de su palabra. Eso es el temor de Dios. Entonces, si en tu diario vivir ya te has empezado a permitir ciertas cosas que antes tú mismo habías decidido no hacerlas, tienes que hacerte la pregunta ¿por qué? Es que ahora soy un cristiano más maduro. ¿Será? ¿O será que poquito a poquito has ido descuidando esa santidad, esa búsqueda de Dios? Y sabes, te lo digo porque a todos nos pasa. Eso es algo que nos va a pasar con los años en el cristianismo. Y tenemos que tener cuidado. Juan es muy sabio al notar que uno puede llegar a creer que podemos pecar en carta libre, hacer lo que queramos, bañarnos con la gracia de Dios y al día siguiente empezar como nuevitos. Él sabe que puede pasar eso, pero eso no está bien, eso no es verdad. Entonces por eso aclara y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Quiero que digas conmigo, no pequen. Es un imperativo, le está diciendo no pequen. El pecado, mis hermanos, no es una forma de vida del cristiano. El pecado no es la forma en la cual nosotros debemos vivir como cristianos, diciendo, pues no pasa nada, todos somos pecadores. No, en tu corazón debe haber una búsqueda por hallar esa santidad, la cual es agradable a Dios. Ay, qué aburrido, pastor. Pero, ¿sabes? Es algo cierto. Y ahorita eso vamos a estudiar un poquito más a profundidad, porque en el mismo versículo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Ok, hasta ahí estamos bien. Estamos en el mismo tren. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, ahí Juan nos presenta y nos dice, ¿sabes? Entiendo que tenemos una naturaleza que está en una continua lucha por decidir hacer lo correcto o decidir hacer lo incorrecto. Porque, ¿sabes? Nadie puede decir, he pecado porque a mí me controlan los espíritus malos y me hacen pecar. O he pecado porque, pues no era yo, era, no sé, un demonio el que me ha hecho pecar. Eso es mentira. El que peca, peca porque quiere y porque decide en cierto momento no escuchar la opción, la salida. Entonces, tenemos que saber y entender que, ok, estamos en una lucha continua. Tenemos que tomar decisiones. Pero si en algún momento llegamos a tropezar y a caer, tenemos un abogado en Jesucristo. Y hoy quiero compartir contigo 3 características de nuestro abogado fiel. Característica número 1, nuestro abogado, si estás tomando apuntes, van a ser 3 características de nuestro abogado. Nuestro abogado es justo. Primera de Juan 2.1 dice, a Jesucristo el justo. Lo vas a ver ahí en la pantalla, está subrayado la primera característica de nuestro abogado. Nuestro abogado, Jesucristo, es justo. La justicia viene inmersa en cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando tú estabas más chico y si tu mamá le daba más galletas, más dulces a tus hermanos y a ti no, inmediatamente decías, no es justo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han sentido una injusticia en su vida en algún momento? Todos. ¿Por qué? Porque tenemos la justicia grabada, inmersa en nuestro corazón. Quiero que entiendas algo. Somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Y nuestro Dios es un Dios que tiene la justicia en sí. Y nos lleva y nos presenta un abogado que es justo. ¿Por qué es importante que entendamos que Jesucristo es justo?
porque nosotros no somos inocentes. Y nuestro abogado no nos defiende porque nosotros seamos inocentes o porque nosotros seamos justos. Nuestro abogado es justo porque Él es justo o es justicia en sí mismo. Nuestro abogado es justo porque Él nos ha justificado delante de su Padre. Nuestro abogado es justo porque Él ha hecho una obra maravillosa y redentora, la cual nos hace justos a nosotros delante de Dios cuando nosotros no somos inocentes. Él es justo no porque nos va a defender. Él es justo porque Él es la justicia. Porque Él se ha hecho justo. ¿Y sabes? Dice Primera de Pedro 3:18, si me acompañas lo puedes leer en pantalla, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Estoy seguro que en este momento hay cierto pensamiento en tu mente como, a ver, quiero entender esto. ¿Me estás diciendo que yo soy injusto? Sí. Tú y yo no somos justos. Porque nuestra justicia se basa en lo que nosotros creemos que está bien y en nuestra percepción de justicia. Vale decir, no es justo si a mí me afecta, pero sí es justo si a mí me va bien. Esa es la percepción del humano. Pero Dios es justo. Él sí es justo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es justo. Y quiero que entiendas bien esta parte. Él, justo, por los injustos, se sacrificó para que tú y yo podamos encontrarnos con Dios. ¿Por qué es importante que entendamos esta parte? Porque si no fuera así, nosotros en un juicio somos culpables. Cuando les decía hace un ratito, ¿quiénes de ustedes han pecado esta semana? Me levantaron la mano casi todos. Entonces, si en este momento habría un juicio por tus errores, fallas, faltas y pecados, eres culpable. Pero ¿qué hace que nuestro abogado justo se presente y te defienda y tú salgas inocente? ¿Qué hace que Jesucristo el justo se presente en tu vida y tú, siendo culpable, recibas la defensa del mejor abogado que puede haber y termines ganando la causa? Y eso nos va a llevar al punto número 2. ¿Sabes? Martín Lutero decía algo muy interesante, me gustó este pensamiento. Decía, la justicia de Cristo está de nuestra parte, porque la justicia de Dios es en Cristo. Quiero que entiendas bien esta parte. Y va a ser más gráfica a ti a través del punto número 2. Pero Martín Lutero decía, la justicia de Cristo está de nuestra parte, porque la justicia de Dios es en Cristo. El punto número 2, nuestro abogado tomó nuestro lugar. Miren, nuestro abogado es justo, ok, está parcialmente entendido, porque sé que es bastante como enredado lo que estamos tocando, pero esto te va a dar mucha luz. Dice, Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Quiero que esa parte subrayes. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo un abogado puede defenderte y también tomar tu lugar? Yo, visualizando el juicio que estaban teniendo estos artistas, en determinado momento la esposa estaba perdiendo de una manera terrible. No concibo que uno de los abogados que defendían a ella le diga, ¿sabes qué? Tranquila, yo tomo tu lugar y yo voy a recibir todo el peso de la ley. Eso es irreal, eso no puede pasar. Pero sabes, dice en Primera de Juan que si pecamos, tenemos un abogado en Jesús. Y ese abogado es justo, porque Él es justo, porque Él es justicia. Y dice que Él es la propiciación por nuestros pecados.
La palabra propiciación, te la voy a poner en la pantalla en este momento, viene de una palabra griega que significa hilasmos. Hilasmos, lo estás viendo ahí, significa víctima propiciatoria. Y quiero que entiendas esta parte, porque esta es la parte clave. Hay un problema en el hombre, es pecador, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. Hay una solución para el pecado, y esa es la propiciación. Hay un ente que soluciona el problema del pecado, que lo que causa el problema del pecado es una separación entre Dios y el hombre. Ese ente, ese ser en el que recae esa solución al problema del pecado, precisamente viene de una palabra derivada de hilasmos, que es hilasterión. Di conmigo, hilasterión, que significa, y lo puse ahí, instrumento del perdón. Jesús mismo, nuestro abogado fiel, es el instrumento del perdón en nuestra vida. Es ahí donde entra esa figura de tomar el lugar de nosotros. Si Jesús no toma el lugar de nosotros, nosotros somos culpables y no hay solución. Pero si Él es el instrumento del perdón, es ahí donde nos encontramos nuevamente con Dios. Y ahora quiero graficarte para ti que estás escuchando quizás por primera vez esto. Nosotros nacemos y somos creación de Dios, pero nos hemos apartado del Señor a consecuencia del pecado. Esa es una realidad espiritual. Todos los que ya tenemos ciertos años en el Señor lo sabemos. Pero ¿cómo se muestra en nuestra vida diaria? Hasta que tú conoces al Señor, hay una necesidad en ti, hay un vacío que no se puede llenar, que tratas de llenarlo con posesiones, que tratas de llenarlo con profesión, con autos, con dinero, con mujeres, con hombres, con vicios, con poder, con fama, con cualquier área. Es una constante búsqueda de llenarla. Es una necesidad que tenemos de llenar. ¿Sabes por qué? Porque hemos nacido para adorar a Dios. Porque hemos sido creados para tener una relación con Él. Pero a través del pecado hay esa ruptura y nos separamos. Y empezamos a caminar por nuestra propia cuenta. Y allí está ese vacío. Entonces, aquí aparece el hilasterión, que es el plan de Dios redentor para nosotros, los hombres. Es el instrumento del perdón por el cual podemos reconciliarnos con Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Más o menos? Estamos así como que, sí, como que te creo, pero como que no. Dios nos presenta un instrumento a través del cual podemos hallar el perdón y la reconciliación con Él. Podemos volver a relacionarnos con Dios. Ese es Jesús. Él es justo. Él nos defiende e intercede por nosotros, no porque nosotros seamos justos, sino porque Él se hizo justicia a través de su obra redentora en la cruz. Esa obra redentora es el instrumento por el cual podemos volver a relacionarnos con Dios. Entonces, tenemos un abogado justo, tenemos un abogado que toma nuestro lugar, y punto 3, nuestro abogado es poderoso. Tenemos un abogado que es poderoso. Ahí mismo, en el versículo 2 dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, Él es el instrumento del perdón de nuestros pecados, Él es el abogado justo para nuestro problema, pero también para el pecado de todo el mundo. Jesús es un abogado poderoso. Jesús es un abogado que abarca una gran humanidad. Él ha venido a buscarnos a cada uno de nosotros.
Yo sé que muchas doctrinas pueden discutir esto, pero hay una realidad. Un día Dios te alcanzó, ¿sí o no? En el lugar menos pensado, ¿sí o no? En el lugar que nadie te hubiera buscado. Quizás tu misma familia te dejó. Quizás tus amigos te abandonaron. Y Dios te encontró ahí. Un día Dios me encontró a mí. Yo no me encontré con Dios. Yo no quería saber nada de Dios. Y un día Él me encontró. Un día el justo me buscó. Un día, a través de Él y su obra maravillosa, encontré a Dios. Pude relacionarme nuevamente con Dios y mi vida fue transformada. Entonces, ¿sabes? Yo estoy bien convencido de que Dios está buscando a todo el que escuche. Estoy bien convencido de que Él prepara citas maravillosas en las cuales se encuentra con las personas. Estoy bien convencido que si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, Dios quiere conocerte, Dios quiere encontrarse contigo. Dice, no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. El mundo viene de una palabra griega que es cosmos, que significa universo, que significa todo lo creado. Entonces no podemos nosotros creer que nuestro abogado tiene un poder limitado para unos nada más, cuando Él ha venido a morir por cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí quiero hacer una pausa. Hemos visto que nuestro abogado es justo. Hemos visto que nuestro abogado tomó nuestro lugar. Que eso es maravilloso. Hemos visto que nuestro abogado es poderoso. Porque así como me alcanzó a mí, te alcanzó a ti y alcanzará a muchos otros. Entonces, quizás tú dices, ok, empezaste diciendo que todos somos pecadores. Después dijiste que Juan dice que si pecamos tenemos un abogado que es justo, entonces nos va a defender por más que seamos pecadores. Después dijiste que nuestro abogado tomó nuestro lugar, entonces quiere decir que nada me va a pasar a mí porque Él ya tomó mi lugar en este juicio. Y yo salgo bien librado. Y también dijiste que Él es todopoderoso como para alcanzar a toda la humanidad. Entonces puedo estar tranquilo. Porque quiere decir que por más que peque o me equivoque, tengo ese abogado justo que toma mi lugar y que es poderoso. Entonces eso puede causar en tu corazón el sentimiento de tranquilidad, de decir no pasa nada. Mientras yo esté aquí en la iglesia, todo está bien. O más bien puede causar en tu corazón el sentimiento de decir, wow, tengo un abogado justo. Tengo alguien que me defiende y intercede por mí. Y quizás alguien que está escuchando esto por primera vez dice, oye, qué padre, eso suena muy bien para todos ustedes, los cristianos, los que están en una iglesia. Pero sabes, es bien importante que entendamos algo. Toda promesa de parte de Dios siempre viene acompañada de cierta explicación a quién aplica la promesa. Y esa es la parte que a veces es difícil tocar. Porque esta promesa es maravillosa, ¿sí o no? Yo me siento tan contento de saber que tengo un abogado justo, poderoso, que toma mi lugar, que está intercediendo delante de Dios por mí todos los días de mi vida. Me siento contentísimo por eso. Pero ¿qué si yo vivo creyendo que tengo ese abogado cuando realmente no lo conozco? Viviría engañado. Viviría creyendo que está todo bien, que estoy defendido, que tengo un gran abogado, cuando realmente ni lo conozco. Y mucho peor, él no me conoce a mí. Y es así que quiero compartir contigo lo que nos dice Juan en el versículo 3. Estamos leyendo 6 versículos y vamos 2 y este es el tercero. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mira, en este sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuántos conocen a Dios? Díganme amén o levanten la mano. Ok, ahora vas a evidenciar tú mismo y te vas a hacer estas preguntas para ver si realmente conoces a Dios. Porque lo que vamos a leer a continuación no es para que pienses en tus amigos, esto es para él, hubiera venido y lo buscas, ¿no? ¿Dónde está? No está.
era para él. Porque siempre pasa, ¿no? ¿Cómo te fue el domingo? No, la palabra era para vos. O a ese familiar, no sabes, esta palabra es perfecta para ti. No, quiero que utilices todo lo que Juan nos va a explicar ahora para tu propia vida. Y cada uno de nosotros nos podamos autoanalizar para ver cómo estamos. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Te voy a dar 3 características que tenemos si lo conocemos. Con esto acabo. 3 características que tenemos si nosotros le conocemos. 1, guardamos sus mandamientos. Característica número 1, guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, al final dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto no se refiere a los 10 mandamientos en sí, sino se refiere en un corazón obediente a los mandatos del Señor. En un corazón que tiene un conocimiento de Dios y decide obedecer a Dios no por miedo, no por coerción, no por amenaza, no por manipulación, sino porque ama tanto a Dios y a través de conocerlo decide obedecerlo. Ese es el hombre que guarda sus mandamientos, esa es la mujer que guarda sus mandamientos, que lo hace no porque le vaya bien, sino porque le ama. Y sabes, es bien fuerte lo que dice Jesús, le está hablando a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículo 21 y les dice algo que me llama tanto la atención porque me sacude como persona. Juan capítulo 14 versículo 21, lo vas a leer en pantalla, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos aman al Señor? Ok, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero me encanta porque es Jesús mismo el que está explicando a sus discípulos. Está hablando con Felipe, con Judas, no el Iscariote, sino el otro. Y le dice, ¿sabes? El que realmente me ama es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces ahí nos hacemos esta pregunta. ¿Realmente guardo los mandamientos del Señor? ¿Realmente obedezco los mandatos de Dios? ¿O es no sé, obedezco lo que me conviene, lo que no? Y ahí te pido que cierres tus ojos y hagas mea culpa. Porque hay una gran verdad. Nadie conoce tu pecado más que tú y Dios. Tú puedes estar en esta iglesia agarrando una Biblia hermosa en tu mano, sonriéndome en este momento, pero por dentro tener una vida totalmente destruida. Por dentro estar viviendo de una apariencia, de un cristianismo nada más, y por dentro tienes una doble vida. Solo tú lo sabes. Si yo soy un pecador que tengo una doble vida, solo yo lo sé. Y tú no, porque me ves hablando de cosas del Señor, me ves con una Biblia en mi mano y me ves saludando con bendiciones a todo el mundo. Pero aquí dice Jesús, ¿sabes quién es el que me ama? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces, una característica, si conoces a Dios, es que guardas sus mandamientos, es que algo ha tocado tu corazón, algo ha pasado en tu vida, que realmente reconoces quién es Dios. Que realmente por amor decides dejar de hacer muchas cosas. Yo tengo tantos amigos que no conocen al Señor, que el día que yo conocí a Dios me hicieron preguntas. Oye, ¿te estás volviendo entonces un aleluya? ¿Te estás volviendo entonces un santurrón? Porque si ustedes me hubieran conocido en otro tiempo, terrible. Entonces me dicen, oye, entonces ahora eres mejor que todos nosotros. Y cosas así que seguramente te han pasado a ti. Pero era tan difícil para mis amigos poder entender que algo había pasado en mí, que yo decidí dejar de hacer muchas cosas, no porque me prohíban. Recuerdo cuando conocí al Señor, conocí con el pastor Sergito, que ustedes ya lo conocieron, que está en Bolivia. Jamás de los jamases me dijo, no tomes, no fumes, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Sabes qué es lo que me dijo cuando conocí al Señor? Pon tus ojos en Jesús. Enamórate de Jesús.
lee este libro que habla de Jesús. E inmediatamente, cuando tú conoces quién es Jesús, algo cambia en tu vida. Algo se transforma. Y dejas de tomar, no porque te esté siguiendo un hermanito diciéndote, oh, pecador, estás tomando, no. Dejas de tomar porque sabes que no le agrada a Dios. Porque sabes que no te va a llevar a nada bueno. Dejas de hacer cosas que su palabra te advierte. No porque no te quieres ir al infierno, sino porque amas a Dios. Entonces, cuando el Señor llega a tu vida, cuando realmente conoces a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Somos una iglesia que desea guardar sus mandamientos? ¿Eres una persona que deseas guardar sus mandamientos? Es una lucha, porque hay dos extremos. El religioso, que se inventa mandamientos, que no lee la Biblia y le agrega a la Biblia lo que ha escuchado por aquí, por allá, por aquí. Y está mirando a todos a ver quién se equivoca. Y está el otro extremo, el bien libertino, el que hace lo que le da la gana bajo la excusa de la libertad en Cristo. Entonces, ¿cómo puedes guardar sus mandamientos? ¿Cómo puedes caminar por la línea correcta? ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso nos va a llevar a una verdad bien terrible, que lo dice en el versículo 4. Miren cómo antes no éramos la generación de cristal. Porque las cosas, lo que nos va a decir Juan ahorita, miren, versículo 4, en el texto que estamos leyendo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Sabes lo que hubiera pasado si en esta generación alguien dice eso? Somos la generación de cristal. Todo nos ofende. Todo nos destroza. Pero Juan le está diciendo, oye, si tú dices, yo le conozco, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Dios, pero no guardo sus mandamientos, ¿qué soy? A ver, di conmigo, ¿qué soy? Mentiroso. Y a ver, dilo con saña, así con enojo. Mentiroso. Porque no podemos vivir una mentira. Ahora, una vez más, no pienses en tu hermano, primo, pariente, compañero. Piensa en ti y di, ¿soy un mentiroso? Porque aquí estamos los que profesamos seguir a Jesús, ¿verdad? Pero si yo digo, yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. Y eso es peligroso porque la verdad su verdad no está en mí. Entonces, mis hermanos, tenemos que estudiar y conocer, sobre todo, tener una relación con Dios. ¿Cómo puedes creer en alguien que no conoces? ¿Cómo puedes creer en alguien de quien no lees, de quien no sabes nada? ¿Cómo puedes creer en alguien con el que no pasas tiempo? ¿Cómo puedes decir que amas a alguien con el cual te cuesta tiempo pasar con él? Cuando tú amas a alguien, disfrutas su compañía, ¿sí o no? Hazte esas preguntas. ¿Disfrutas la compañía de Jesús? ¿Disfrutas pasar tiempo con Él? Y yo sé que es difícil, porque todo va a tratar de que tú no tengas una relación con Dios, tu trabajo, tu tiempo, el diablo, lo que tú quieras. Yo sé que es difícil, pero hay esa búsqueda, mis hermanos. Tenemos que luchar por esa comunión, tenemos que buscar esa comunión, tenemos que pelear por esa comunión. ¿Por qué? Porque qué triste vivir una mentira. Qué triste vivir un cristianismo que es simplemente una mentira. Yo le conozco, pero realmente la palabra dice que si yo le conozco, yo digo que yo le conozco y no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. Entonces, básicamente, estás atrapado en dos mundos. No haces lo del mundo, pero tampoco perteneces aquí. Entonces, realmente eso es triste. Una característica de que lo conocemos es que guardamos sus mandamientos. Segunda característica, guardamos su palabra. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero el que guarda su palabra. Hay un texto en Salmo 119 que dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? ¿Qué significará? Uno, para guardar la palabra de Dios tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios. No solo escuchar lo que dice la palabra de Dios, tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios. Para guardar su palabra tienes que pasar tiempo en ella. ¿Sabes cuál es uno de los mayores problemas del cristianismo actual? Que no leemos la Biblia. Y como no leemos la Biblia, puede venir cualquier pastor y decir lo que quiera. Y vamos a creer porque pues la duda es razonable. Él es el que está en el púlpito. Entonces debo creer. Cuando la misma palabra nos exhorta a investigar y buscar todo lo que se escucha acá. Es más, lo que yo estoy hablando, tú tienes todo el derecho de buscarlo en la palabra del Señor. Y es más bien lo que deberías hacer y lo que yo debo hacer. Si no tenemos una búsqueda de esta palabra, no podemos guardarla. Si no leemos la palabra de Dios, no podemos guardarla. No podemos creer en ella, no vamos a entender lo que está pasando. Y Dios no nos va a hablar a través de su palabra. Vuelvo a Juan, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, miren versículos 23 y 24, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuántos de ustedes anhelan la presencia de Dios en su vida? Creo que ese es un anhelo de cualquier creyente. Sentir esa presencia de Dios en tu vida. Caminar con esa presencia de Dios en tu vida. Tomar decisiones con esa guianza de Dios en tu vida. Entonces dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. O sea, Dios te va a amar. Ya te ama. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Qué palabra más fuerte! Y poderosa. Y maravillosa. Pero ¿qué es lo que necesitas hacer? Guardar su palabra. Di conmigo, guardar su palabra. Leer la Biblia. Y no leemos como robots, ¿no? Así como que, tengo que leer porque tengo que leer. No. Hermanos, disfrutemos. Luchemos por leer la palabra de Dios. Miren, esto es bien, bien importante. Dios te está mirando y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Así que si me estás mintiendo, es entre tú y Dios. ¿Eres un creyente que lee la Biblia? No me responda, ¿no? Porque yo sé que todos vamos a querer salir bien de esta. ¿Lees la Biblia? ¿O escuchas las prédicas todos los días? Buenas prédicas. Tienes todos los pastores en YouTube, que no está mal. Pero mi pregunta es, ¿lees la Biblia? ¿Hace cuánto que no has abierto una Biblia? Hazte esas preguntas, ¿eh? Mira tu Biblia, a no ser que te la hayas comprado esta semana, ¿está nuevita tu Biblia? Miren sus Biblias. Ahora todos vamos a ocultar la Biblia y al salir. Si está nuevita la vas a tapar así, para que no se vea. Pero es importante que te hagas esas preguntas. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Si no guardamos su palabra, dice que si guardamos su palabra, Él morará en nosotros junto con su Padre, que es Dios. Si no leemos la Biblia, mis hermanos, es súper peligroso porque estamos viviendo mentiras. No guardamos los mandamientos, no leemos la Biblia, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos el mega abogado. Un abogado justo, un abogado poderoso, un abogado que toma nuestro lugar. Pero si no le conocemos, no es tu abogado. Es mi abogado y es el abogado de todos aquellos que conocemos al Señor. Pero si no le conoces, no vivas creyendo que tienes un súper abogado. No vivas creyendo que estás salvo. No vivas creyendo que tienes la salvación que Jesús ofrece cuando no lo conoces. Eso es importante. Imagínate
Qué triste sería que nunca nadie te confronte con esta realidad y un día partas y te lleves una sorpresa, que de repente hace mucho calor. ¿Te imaginas? Qué sorpresa vivir creyendo que porque asistes a una iglesia ya la hiciste. Qué sorpresa vivir creyendo que no necesitabas leer la Biblia, asistías todos los domingos. No necesitabas guardar sus mandamientos, no necesitabas tener comunión porque pues servías. Eso va a ser una sorpresa terrible. Necesitamos hacernos estas preguntas siempre. Necesitamos confrontarnos a la luz de la palabra porque podemos vivir engañados. Estoy seguro que podemos vivir engañados porque es cómodo, porque es fácil, porque no cuesta, porque no es difícil. Entonces, primera característica, guardar sus mandamientos, si le conocemos. Segunda característica, guardar su palabra, si le conocemos. Y tercera característica, ahora sí con esto acabo. Ya, ahora sí. Me pasé 3 minutos. Andar como Él anduvo. Acaba el versículo 6 diciendo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos permanecemos en Jesús? Allá nadie quiere decir amén. ¿Cuántos de nosotros permanecemos en Jesús? Debemos andar como Él anduvo. Eso es lo que dice su palabra. ¿Es difícil? Claro que sí. Yo hay veces que me enojo, o con mis hijos, o con mi esposa, y después digo, y siempre me digo, la próxima vez que me enoje, voy a reaccionar como Jesús. Y me acuerdo después de que reacciono. Y digo, otra vez. Y créeme, esto sí te digo, y Dios es testigo. Cuando la riego, me meto en el baño, me oculto, me escondo, me voy al auto donde pueda. Y ahorita estoy contando algo que no quería contar delante de mi esposa y de mis hijos. Pero me escondo en el baño y le digo, Dios, perdóname. Porque no estoy andando como tú andas. Porque no estoy haciendo las cosas como debería hacer. Porque no estoy reaccionando como debería reaccionar. Y necesito más de ti. Porque, ¿sabes? Dice Juan, si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Tenemos una imagen a seguir. Tenemos a alguien a quien imitar. Y ese es Jesús. ¿Cómo podemos imitar? Si no lo conocemos, tenemos que conocerlo. Tenemos que pasar tiempo con Él. Y con eso no les estoy diciendo que nos volvamos unos religiosos, mis hermanos. Por eso pasemos tiempo con Él. Para que entendamos realmente quién es Jesús. Para que disfrutemos de esa presencia maravillosa. Para que entendamos su palabra poderosa. Y eso traiga libertad a nuestra vida. Y podamos caminar como Él anduvo. Ahora sí, voy a terminar con 2 versículos. Quiero invitarle, ahora sí, Michael, can you help me please? Me lo practiqué toda la semana. Quiero que me acompañes a Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Estamos en el mismo libro, en Primera de Juan. Dice, en esto consiste el amor. Quiero que escuches esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, ahí no hay virtud. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, instrumento del perdón. En esto consiste el amor, en que Dios nos ha amado primero, en que Él nos ha amado primero. Yo al escribir este mensaje decía, no es una palabra de las que te sales súper animado, claro que no, porque seguramente cuando te confrontas con una realidad es incómodo, porque sabes, pues, yo sé cuando las cosas no las estoy haciendo bien y me incomoda,
me desanimo, me siento mal. Pero ¿sabes? En esto consiste el amor, que Dios así y todo me ha buscado y me busca y está ahí animándome, abrazándome, guiándome. Y así como yo, si tú en este momento te sientes incomodado por esta palabra, te sientes un poco incómodo, te sientes un poco como, ay, creo que sí, no guardo sus mandamientos, no guardo su palabra, no camino como Él camina. Es más, nadie puede creer que yo soy cristiano. Quiero que pasemos al siguiente versículo, Primera de Juan 1:9, que dice, perdón, no es Primera de Juan, es Juan capítulo 1, versículo 9. No, tenía razón, es Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que te quiero decir esto. No sé cómo has llegado esta mañana, mis hermanos, porque todos aquí somos hermanos en el Señor. No sé cómo estás en tu cristianismo. No sé si estás viviendo una mentira o si estás viviendo una verdad. Pero lo que sé es que Dios te ama. Y que si hoy decides arrepentirte, nadie se va a enterar. Vas a seguir igualito, por fuera, pero por dentro vas a estar vivo. Si hoy decides arrepentirte de tus pecados, Él es justo para limpiarte de toda maldad. Si hoy decides reaccionar y realmente conocerlo, guardando sus mandamientos, guardando su palabra, caminando como Él anduvo, Él es justo y fiel para limpiarte de toda maldad. Hoy puedes empezar nuevamente. Hoy puede ser un día de victoria y de triunfo en tu vida. Y mucho más si tú no conoces a Dios. No sé cuántas personas hayan aquí por primera vez, pero sí sé que ahí en la pantalla hay personas que están escuchando por primera vez esto. Y quiero que escuches y te grabes esto. Si hoy decides arrepentirte, Él es justo y fiel para limpiarte de toda maldad.